Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutivo, y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y hoy tenemos con nosotros a Jorge Fajardo. Jorge es directivo en Hunters, un estudio de creatividad y de contenido, y también es directivo en Collective Academy, una de las empresas que marcará el futuro de la educación. En este capítulo abordamos diferentes temas, como toda su trayectoria, los retos y cómo diferentes mentores y tácticas le han llevado a donde está, así como también pues, todo este tema, ¿no?, de la educación, hacia dónde se mueve y cuáles van a ser las tendencias de esta educación en el futuro. Esperamos que lo disfrutéis. Hola a todos, bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Fajardo. Jorge es codirector, cofundador de Hunters, es un estudio de creatividad y contenido, y también es director en la maestría de Collective Academy. Hoy vamos a hablar mucho de ese tema del futuro de la educación, de cómo están moviéndose toda esta parte de las universidades, cómo será la educación en el futuro. También nos vamos a meter mucho con esa parte de creatividad, esa parte de agencias, esa parte de comunicación, y vamos a intentar aprender muchísimo de todos los retos y la trayectoria que ha supuesto, pues bueno, los distintos ascensos, ¿no?, o que Jorge haya llegado a donde ahora mismo está. Así que, Jorge, un placer tenerte por aquí. Bienvenido a nuestro podcast. Bienvenido, Mil gracias por Jorge. aceptar nuestra invitación y encantado de tenerte aquí, ¿eh? Muchas gracias. Encantado también de estar aquí con ustedes, Antonio, Carla, y pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Ojalá se lleven muchas cosas de este episodio. Seguro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos, Jorge. Jorge, bueno, tú estudiaste comunicación, ¿no? Y después hiciste otros estudios todavía enfocados a esta parte de publicidad y marketing. Y bueno, finalmente fundas una agencia, un estudio creativo de publicidad, que justo hablábamos ahorita, que está increíble la página que te dice, no necesitamos una página, etcétera. Y después te vas a fundar, te vas a Colectivo, bueno, no sé qué fue primero, ¿no? ¿Cómo es que llegas y decides meterte toda esta parte de publicidad y de creación de contenidos creativos? Bueno, en realidad es algo que yo creo que venía en mi ADN desde chiquititito. Tengo recuerdos muy vívidos, y mi familia también, de haber tenido unos, no sé, 7, 8 años. Mi papá siempre fue muy geek de la tecnología. Eso es algo que yo creo que nos heredó a mi hermano y a mí. Entonces se compraba mucho cámaras, le gustaban las cámaras, y fue de los primeros que yo recuerdo, por lo menos en mi contexto, que tuvo una cámara con disco de 3.5, ya sabes, que eran digitales y grababan. Pero desde antes él tenía sus cámaras de cassette y todo. Nunca se dedicó a eso, pero era algo que le apasionaba. Y pues yo una vez, me acuerdo, tenía 9, 10 años, tomé una cámara y comencé a grabar a mis primos más chicos, ¿no? De 6, 7, y empezamos a hacer una película, y a partir, no digo que ese haya sido el momento, pero es mi recuerdo más vívido, que dije, esto es lo mío, ¿no? La creatividad, la creación, el expresar. Obviamente crecí con una formación también de artista, en clases de música, tocaba el piano al principio, luego me migré a la guitarra, cantaba. Siempre pensé que iba a ser performer en algún sentido, ¿no? O sea, esa era como creciendo, esa era la idea. Entonces, cuando yo llego a la preparatoria, me encuentro, tengo la fortuna de que entro al TEC de Monterrey, y digo una fortuna porque pues, es una universidad que por lo menos en mi realidad era como muy difícil ser parte de ella, y me encuentro con este mundo donde hay pues un montón de cosas que hacer. Me llama lo que es el teatro y lo que estaba cerca de mi ADN, y con ganas de seguir haciendo eso. Yo me encuentro como en un momento de vida donde mi mamá me dice, a ver, si quieres ser músico y quieres dedicarte a la música, pues no te pagamos una carrera en el TEC, sino pues éntrale a eso y vemos cómo te apoyamos.
o estudias una carrera, pero ya no estés jugando tanto con eso. Y ahí elijo estudiar comunicación. Ya. Y pues bueno, me enamoro del amplio espectro de lo que es las ciencias de la comunicación, ¿no? Me enamoro de la producción, del radio, del cine, de todas estas cosas que nos muestran la puntita en la carrera. Ujú. Y lo que sí es que me resulta muy molesto probablemente en esa etapa que yo no tenía oportunidad de practicar absolutamente nada en un punto real. Ya. Entonces, como que veía la carrera muy teórica y práctica, pero a un nivel muy superficial. Y ahí decido, junto con un amigo, bueno, se nos ocurre esta idea, mis mejores amigos y mentores, mi querido Alex Quiroz, de empezar a hacer la publicidad de los eventos del TEC. Ya. Y vamos a tocar puerta en puerta todas las áreas del TEC de Monterrey para decirles, oigan, pues no, su comunicación es fea. Y esto es muy gracioso porque nosotros estábamos en las obras de teatro y nadie iba a las obras de teatro. Entonces dijimos, ¿por qué nadie va? Pues probablemente porque las publicitan muy mal. Entonces ahí yo creo que es el punto donde comenzamos a decir, a ver, creemos que podemos hacer esto mejor de lo que se está haciendo como alumnos. Y pues corte A, ya lanzamos una agencia, teníamos una agencia, ya Alex después se graduó, era mucho más grande que yo. Y después yo le heredé esa agencia a mi hermano, que también estaba en el TEC, entonces como que se la heredé, pero era una agencia que funcionaba entre 15, 20 alumnos, teníamos una oficina dentro del TEC, nos pagaban absolutamente, pero nos divertíamos mucho. Ahí es donde nació mi relación con la publicidad. Wow, está padrísimo eso. Que siendo es desde súper algo interesante, más- Jorge. Justo, sí, desde pequeño apuntando hacia esa dirección, ¿no? de las artes creativas, ¿no? Y toda esa parte de la comunicación. Y yo ahí te quería preguntar, porque has tocado un punto, y es que dentro de la universidad no tenías a lo mejor tanto contacto con el mundo profesional o esa chispa de querer aplicar los conocimientos que veías en clase. Tú tuviste la suerte de poder aplicarlo a través del TEC de manera interna. Y luego te quería preguntar cuándo empezaste ya realmente a trabajar, cuáles fueron los pasos, las primeras etapas donde ya te empapaste de lleno en el mundo profesional de la comunicación. Curioso que hagas esa acotación al final, porque justo yo comencé a trabajar desde muy chiquillo, ¿no? A los 14 años entré a trabajar a la oficina donde mi papá tenía un despacho. Él se dedicaba a otra cosa, a la seguridad, y me inculcó desde chiquito el, pues, ¿quieres dinero? Ven y trabaja aquí, ¿no? Y era el office boy. Entonces, también era para que no anduviera yo de vago por todos lados de las tardes. Entonces es como a las 2 de la tarde tienes que estar aquí en la oficina y ya a las 8 que acabes o a las 7 que acabes ya haces lo que quieras. Entonces ya tenía como mucho ese ímpetu, tenía mucho esas ganas de ganarme mi dinero y de tener mi independencia, y sabía lo que era trabajar con profesionales, ¿no? Con gente adulta. Cuando pasa esto de la agencia, estábamos muy limitados al entorno del TEC y obviamente no ganábamos nada de dinero, pagábamos mucho dinero para trabajar básicamente, como sucede de pronto en el TEC. Pero uno de los integrantes de este grupito un día llegó y dijo como, oigan, el amigo de mi papá dice que si le hacemos un video, y pues por ahí dijimos como, bueno, pues esa es la primera persona y que cuánto le cobramos, ¿no? Entonces fue de, no sé, nunca hemos cobrado, pero pues bueno, vamos a decirle que nos cuesta tanto. Y íbamos a utilizar toda la infraestructura que tenía la universidad, ¿no? Las cámaras de la universidad, los tripiés, las salas de edición. O sea, nosotros no teníamos nada, pero pues dijimos, bueno, aprovechemos esto. Y ahí yo creo que fue el primer momento en el que me di cuenta que mi creatividad tenía cierto valor, ¿no? Intrínseco, que la gente allá afuera estaba dispuesta a pagar por algo que yo sabía hacer y lo hacía bien. Comenzamos, o sea, una vez que hicimos ese proyecto, comenzamos a hacer un poco más y esta agencia interna iba creciendo al tal modo que yo en mi último semestre de la carrera me dicen, oye, ¿te quisieras quedar a trabajar aquí en el TEC? Te ofrecemos hacer una maestría y te quedas dirigiendo como un departamento de publicidad. Y a la par, era mi último semestre de la carrera y a la par me llega una oportunidad laboral de una empresa que me reclutó ahí dentro del TEC de Monterrey, muy godín, ¿no? Extremadamente formal y mi mamá se emociona y yo también me emociono y dije, no, ¿saben qué? Dejo la agencia, ahí es que se la heredé a mi hermano, que ya estaba entrando a la carrera y yo le dije como, me voy a trabajar a esta empresa. Y lo odié, la verdad, o sea, lo odié con todo mi ser porque pasé
de tener un equipo de 15 estudiantes que éramos súper creativos. Obviamente no teníamos horarios. Era un ambiente muy relajado para nosotros como estudiantes. Pues entras a las 7 de la mañana, sales a las 4 de la tarde y de ahí corres a la escuela todavía y te tienes que poner corbata y pues bueno, obviamente este chongo y este arete y esta barba y este tatuaje y estas cosas pues no eran muy bien recibidas en ese entorno. Entonces es como era complicado ser yo. Ahí justamente me di cuenta que no iba a ser lo mío, probablemente el entorno corporativo. Y long story short, porque pasaron muchas cosas en ese inter, ¿no? Una buena amiga con la que estaba yo trabajando en ese momento en un proyecto paralelo para desarrollar una serie, me dice, me acaban de ofrecer trabajo en una nueva agencia que se acaba de crear y estamos buscando gente. ¿Te interesaría que te recomiende? Y yo, para ese entonces, te estoy hablando de 2010, cuando el internet todavía no era lo que es hoy, en ese momento, pues el trabajo de los sueños de la vida era ser community manager. Entonces yo dije, no, pues hay puestos de community manager. Yo quiero trabajar en poniendo cosas en Facebook y en Twitter. Apliqué y afortunadamente también yo me considero una persona extremadamente afortunada porque he tenido los mejores mentores y maestros y maestras y amigos que me han puesto como en el camino adecuado. Entonces, cuando yo llego a esa agencia queriendo ser un creativo publicitario, uno de los fundadores, que es Sebastián Tonda, me dice, Fajardo, tú no, o sea, si tú sigues una carrera como creativo, la vas a hacer muy bien. Me dijo, porque eres una persona extremadamente creativa, pero deberías de aprender cosas que no sabes, ¿no? Estás muy joven y en vez de irte a hacer lo que es fácil para ti, yo te recomendaría que hicieras lo que es difícil para ti, lo que te cuesta trabajo. Entonces tengo una propuesta. Tengo un proyecto que necesito a alguien que sea el champion de este proyecto y yo creo que tú tienes todas las características. ¿Te interesa o no te interesa? Y ese proyecto dentro de la agencia de publicidad que se llamaba Flock fue conceptualizar, vender y llevar a cabo la tienda en línea de Domino's Pizza en México, ¿no? Es como, oye, Domino's Pizza quiere empezar a vender pizzas por internet, cosa que era pues unheard of. Y las transacciones en México en internet eran muy pocas, ¿no? En 2010. Horrible. Entonces, pues yo dije, no tengo ni la más remota idea de cómo voy a hacer esto, pero si tú crees que yo puedo, pues yo también creo que puedo. Entonces dale, ¿no? Y bajo ese disclaimer de yo la voy a súper regar, o sea, no sé, tengo 21 años, no tengo ni idea de la vida. Hace 6 meses quería ser músico y hace 10 meses, ¿sabes? O sea, me gradué de la universidad. Así que tú decides. Y ellos confiaron en mí, tanto Mario como Sebastián confiaron mucho en mí y me aventé. Fue un proyecto bastante grande de 3 años que me dejó con muchas satisfacciones y cambió mi carrera por completo. Me presentó el mundo de la tecnología, ¿no? Me conectó Sebastián con una institución que es del Silicon Valley que se llama Singularity University y ahí creo que fue un momento muy, muy particular, ¿no? Como que dije, ¿qué es todo esto, no? ¿Qué es todo esto del cambio de a dónde va el mundo? Empecé a leer a Peter Diamandis, empecé a leer como cosas muy particulares y ya ahí creo que fue como mi salida probablemente o el momento en el que decidí que tenía que empezar a hacer otras cosas. Buenísimo, gran historia, gran historia de cómo te vas entrelazando en todo esto. Y dime algo, porque ahorita nombraste Singularity University, que es una universidad súper innovadora. Digo, desde el TEC, estoy en el TEC siempre, es como tenemos esa conexión con esa universidad. De ahí surge alguna chispa en toda esta parte para lo que viene después de Collective Academy. Totalmente. Igual, o sea, yo creo que lo que hago hoy, ¿no? Que es estar entre la intersección entre el entretenimiento, el marketing y la tecnología, ¿no? De forma holística, está muy marcado por estas dos cosas la primera que les conté ahora, que es como pues desde chiquito agarré una cámara en mi mano y quise expresar lo que yo era y me sentí diferente a lo que veía a mi alrededor. Y por el otro lado, mis papás son educadores de vocación, ¿no? Mi mamá ha sido fue educadora toda su vida en educación preescolar y mi papá es educador de adultos desde que tengo memoria, ¿no? Cuando yo nací, él dejó de hacer lo que hacía en términos operativos de seguridad y se enfocó muchísimo a la capacitación. Yo crecí viendo a mis dos papás pararse enfrente de grupos y hablar. Y eso me parecía primero aspiracional. Después hay una historia que mi mamá me recuerda toda la vida y nunca se cansará de recordarme de que le dije que yo
antes de ser maestro iba a ser repartidor de pizzas. O sea, le dije yo antes que ser maestro sería repartidor de pizzas y se lo cumplí. O sea, terminé Domino's Pizza y luego dije, ok, ya fui repartidor de pizzas en línea. En ese momento, cuando yo justamente tengo el contacto con Singularity, tengo la oportunidad de aprender algunas cosas. Singularity es una universidad y voy a hacer como esos air quotations. Sí, ¿no? sí, Porque totalmente. No es una universidad per se. Y al momento de que yo conozco Singularity, me da estas ganas de aprender y decir, nunca había pensado en mi vida hacer una maestría, pero dije, creo que tengo que hacer una maestría. Creo que tengo que empezar a aprender de lo que no sé, como me dijo Sebastián, y tengo que empezar a aprender de negocios. Me meto a empezar a buscar y obviamente mi punto de comparación era demasiado grande, ¿no? Venía de tener aquí a Singularity, donde estás hablando de nanotecnología y el futuro y a dónde vamos. Innovación Y todo de el pronto, tiempo. exacto. Y luego veo los planes de estudio de la Ibero y del TEC y digo como que pues no, o sea, no me ponen, la verdad, no me llaman la atención. Y me estoy saltando un poco de pasos en esta historia porque este fue un camino muy largo entre decir, bueno, voy a buscar, como no encontré nada para estudiar en México en ese momento, estaba yéndome muy bien en mi carrera en la agencia de publicidad o en las agencias. Decidí meterme a dar clases, ¿no? Decidí, bueno, yo creo que voy a empezar a dar clases de lo que sé. No hay mucho de digital en ese entonces, estoy hablando como de 2013. Entonces, en esos 3 años he aprendido mucho de e-commerce, de marketing digital. En las universidades no lo hay, entonces pues lo voy a ofrecer. Y me encuentro con otra cosa que me fue muy complicada, que me dijeron, pues no puedes dar clases porque no tienes maestría, ¿no? Sí. Pues como tú no tienes maestría, no puedes dar clases de lo que tú sabes. Y yo decía, oye, pero es que el que está dando marketing nunca ha trabajado marketing en su vida. De hecho, se graduó de marketing aquí, lleva 5 años trabajando aquí y no tiene ni idea de lo que está pasando acá afuera. ¿Por qué no me dejas a mí dar clases? No, pues es que la CEP y los protocolos y bla, bla. Entonces, bueno, como pude, encontré algunas universidades que hicieron sus excepciones para dejarme dar clase. Y pues eso me hizo ver que el problema era aún más grande, ¿no? Que la educación en México tenía un área de oportunidad interesante. Un poquito fast forward a 2015, yo dejo las universidades, dejo la publicidad, me canso y digo, ya no quiero trabajar más en esto, voy a emprender. Y no tenía ni idea qué iba a hacer. Afortunadamente, la verdad, otra vez, y van a escuchar esta palabra mucho porque yo me considero una persona extremadamente afortunada. En mi vida publicitaria conocí a varias personas y una de ellas me recomienda para un startup que estaba comenzando que se llama Wix, ¿no? Entonces, de hecho, no se llamaba así, se llamaba de otra manera, pero estaban buscando a alguien de marketing y me dice este otro gran mentor y amigo, Diego Bracamontes, me dice como, oye, por allá yo creo que te pueden querer, platica con ellos, platico con la gente que estaba iniciando ese startup que estaba fondeado por Coca-Cola y empezamos a llevarnos muy bien. Y ahí me viene una realización que yo en Collective promuevo muchísimo que la gente busque, ¿no? Y hablamos mucho de esto, que es, hay momentos en donde tú crees que sabes, ¿no? O sea, hay cosas que sabes, ¿no? Y estás muy seguro de esas cosas que sabes, ¿no? Es el cielo es azul, el agua moja, 2 más 2 son 4. Hay ciertas certezas que tú tienes en la vida, culturales o sociales. Luego llegas a un punto donde identificas lo que no sabes. Y tu reacción a lo que no sabes puede ser decir, oye, a ver, yo no sé esto, es el diablo, no quiero saberlo, o te puede dar curiosidad. Si sigues esa curiosidad hacia lo que no sabes, por ejemplo, yo no sabía absolutamente nada de contabilidad o no sabía nada, absolutamente nada de muchas cosas. Pero cuando llegué a ser el pues, cofundador o parte del equipo fundador de un negocio completamente nuevo, un startup de tecnología, pues tienes que meterte a aprender un montón de cosas. Y entonces ahí me di cuenta que el que nos había invertido tenía un MBA. El CEO tenía un MBA, el otro cofundador tenía un MBA y todas las personas con las que yo me había juntado tenían un MBA. Entonces empecé a decir, bueno, creo que me falta un MBA para ser parte de este club. No me van a pelar si no tengo un MBA. Ahí se cruzó en mi vida mi queridísimo amigo y compañero y socio Pato Bichara, ¿no? Entonces Pato me sugieren, alguien por amigos en común me sugiere platicar con Pato porque yo quería irme a Harvard a estudiar un MBA. Y me dicen, bueno, pues Pato va regresando de Harvard, ¿por qué no platicas con él? Y él te puede dar una
una perspectiva. Y ese día nos sentamos a cenar, me dejó hablar como 40 minutos, ¿no? Donde yo le conté todo esto que les acabo de contar a ustedes, a detalle de, pues, he ido acá y quiero hacer esto. Y me dijo, Jorge, no pierdas tu tiempo, no te vayas a Harvard. Y yo, ¿cómo? Tú vas regresando, lo acabas de hacer. Y me dijo, no, a ver, Harvard es increíble, es una escuela espectacular, te vas a juntar con las mentes más grandes del mundo, pero tú y tu perfil, como decía Antonio hace un ratito, cuando estábamos preparando, quieres hacer de todo y estás metido en mil cosas. Eres un emprendedor nato y Harvard quiere que te metas a consultoría y que ganes 4X lo que le invertiste en 6 meses y tú no vas a hacer eso. Vas a regresar de Harvard con 4,5 millones de pesos de deuda y sin lana para poder hacer tus proyectos. Entonces me dijo, yo de hecho estoy trabajando en construir una universidad para gente como tú. Ese es mi proyecto, esto quiero hacer. Y me empezó a contar de Collective Academy y me dijo, esta es la visión, queremos que funcione de esta manera. Y en ese momento le dije, shut up and take my money. ¿Qué hacemos? Yo quiero hacer esto porque creo que es necesario y creo que vemos muchas personas allá afuera que no nos sentimos cómodos con el status quo y que cada vez más ha habido esta apertura a decir, no todo tiene que ser por la vía en la que ha sido los últimos 200 años. Y ahí es donde entra como la comisión o copasión de decir, aquí está un espacio donde yo puedo explorar estas ganas que tengo de transformar la educación y juntar estas cosas, ¿no? Los negocios de tecnología, los startups y la educación. Y ahí, Jorge, antes de meternos de lleno en esa parte de Collective Academy, yo tengo un par de puntos que me gustaría comentar, porque hay muchos temas de los que has tocado que yo también me siento súper identificado. O sea, yo me considero emprendedor full-time y educador o profesor part-time, porque también estoy en un montón de universidades y con mis alumnos online y demás. Y justo también me ha pasado eso, ¿no? Yo, de hecho, empecé a dar clases en mi universidad antes de graduarme. Y también he tenido ese problema de la maestría, de que sin maestría no podía dar clases, etcétera, etcétera. Bueno, ya tengo mi maestría, ya sí que puedo dar clases, pero sí que me he enfrentado a esos retos, ¿no? Y justo ha habido una cosa que has comentado que me he sentido también muy identificado, que es esa parte de, yo he estado como diseñador, diseñando productos, experiencias y estrategias durante varios años, y hay gente que está enseñando esa parte y nunca ha salido ahí fuera, ¿no? Y que yo me veía a lo mejor más joven o con menos años a nivel de edad, pero que tenía una perspectiva mucho más global o mucho más fresca de lo que realmente estaba sucediendo y le podía dar otro punto de vista a mis alumnos, ¿no? Que al final es eso también yo creo donde yo aporto. Entonces, por ahí también, que eso lo tocaremos luego con Collective Academy, creo que cuadramos mucho. Y hay 2 palabras que me he apuntado yo aquí, que has repetido mucho, que es la parte de sentirte afortunado y la parte de los mentores. Y yo creo que también va un poco de la mano, ¿no? Porque al final siempre hablamos en todos los libros y en todos los podcasts bueno, los que nos escucháis, sois también todos súper movidos y lo sabéis, de que es muy importante saber elegir las personas que tenemos a nuestro alrededor, saber rodearnos y que al final pues tenemos esa típica frase, ¿no? De que somos la media de las personas con las que más tiempo pasamos. Entonces yo ahí te quería preguntar, después de toda tu experiencia, la cantidad de contactos y mentores con los que has podido compartir y de los que has podido aprender, si a la gente que nos escucha le pudieses dar algún consejo de cómo rodearte de gente mejor que tú, ¿no? O cómo no caer en la tentación de rodearte con gente que realmente no te está aportando, de estar siempre fuera de tu zona de confort, de estar con gente que te obliga a hacer eso que comentabas, ¿no? La opción difícil, que es realmente donde vas a aprender. Entonces, ¿cómo? O sea, en tu caso creo que ha sido muy natural, pero no sé si a lo mejor pudiese hacer una pequeña reflexión de cómo seguir moviéndote en estos ambientes y seguir rodeándote de gente que te haga crecer, ¿no? Mira, creo que tocas un punto que es clave y al mismo tiempo me parece que hay una falacia muy grande dentro de este pensamiento, que es que te rodeas de gente que es mejor que tú siempre. Es cierto y ayuda, pero si te soy muy sincero, me parece que esto que estaba comentando ahorita de la docencia, y qué bueno que tú lo compartes, es vital para el desarrollo. ¿Por qué? Porque también te rodeas de gente que es buena y que tiene potencial, pero que tú necesitas ayudar y que tú necesitas aportar. Y entonces yo te lo puedo decir así, mis amigos o las personas que yo considero mis amigos de toda la vida, raramente me hacen parte de sus momentos felices. Esto va a sonar muy raro. O sea, es decir, raramente yo digo sus cumpleaños o cosas de ese estilo, sí, pero raramente es como de, oye, logré esto, hice esto.
siempre me hacen parte de sus problemas. Eso sí, siempre que alguien tiene un problema de mis amigos, yo soy parte de eso, ¿no? Yo soy parte de esa solución. Y eso, más allá de joderme la cabeza, me hace sentir muy bien porque saben que yo siempre tengo una voluntad de apoyar. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué te conectaste en sábado a grabar un podcast y no sabes si te partiste la semana? ¿O por qué alguien me habla y me pide un café y me dice, Fajardo, quiero platicar contigo esta idea que tengo, y yo voy y soy el primero en presentarme? Número uno, porque me encantan los problemas. O sea, yo soy una persona que le encantan los problemas míos o los de los demás. Y segundo, porque a partir de juntarte con gente también que es un poco menos afortunada que tú y apoyarla, tú aprendes mucho. Entonces creo que hay un balance. Sí, yo trato de tener en mi vida y acercarme, yo ser esa persona que son otras personas conmigo, acercarme y hablar y decir, oye, quiero tu consejo, quiero tu visión, quiero ser parte de tu círculo, quiero saber cómo piensas, quiero saber lo que lees, quiero saber en qué te inspiras, quiero generar como este círculo virtuoso alrededor de mí. Pero hay mucha gente que se pone muy exegética ante eso y dice, no, yo solo me junto con chingones, y si me habla alguien que no es chingón, entonces no. Yo no comparto esa filosofía. Yo busco tener un balance donde no quiero decir que las otras personas no sean chiconas. Creo que lo que sí es, no me gusta juntarme con gente que no quiere hacer algo por sí misma. Eso sí. Pero si huelo, si veo, si detecto que alguien me está buscando porque tiene un instinto de superación como el que yo tengo hacia otras personas, y que no tendría miedo de hablarle mañana a Elon Musk y decirle, señor Elon, me regala media hora para saber cómo puedo seguir hacia adelante en la vida. Creo que lo aplaudo mucho, y esa es mi recomendación, ¿no? Yo no soy muy bueno manejando la amistad, como nos vemos todos los viernes a comer y tomar, y veo a muchos de mis amigos que se ven todos los viernes religiosamente a juntarse, pero soy bueno manejando la amistad y el compañerismo cuando alguno de esos 5 que están bebiendo ayer me habla el sábado por la mañana y me dice, vamos a tomarnos un café porque quiero contarte sobre un problema personal de negocio o educación que tengo, y soy el primero en estar ahí. Y eso lo digo porque creo que las personas con las que te rodeas es muy importante, pero no hay que ser obsesivo en pensar que tienen que ser pura gente exitosa la que está a tu alrededor. Creo que no hay mejor satisfacción que ayudar a otras personas a ser exitosas. Sí, sin duda, Jorge. De hecho, hay otra teoría que yo también le cuento siempre mucho a mis estudiantes, que a mí me gusta más. No recuerdo ahora mismo el autor, pero es la parte del 33%, que básicamente el resumen es que nos cuenta que tiene que haber como... O sea, si seleccionamos a nuestro 100% de personas que están alrededor nuestro, tiene que haber un 33% de esas personas que estén como en nuestra misma etapa, que al final son con quienes compartimos esas experiencias, son nuestros amigos, un 33% que estén, entre comillas, por encima, no tiene por qué ser por encima a nivel profesional, sino en algún aspecto de la vida de los que podamos aprender, que podemos considerarlos un poco como nuestros mentores, y un 33% por debajo o a los que nosotros podamos aportar en alguno de los puntos, ¿no? Y de hecho, yo ahí coincido contigo. En mis últimos años he estado trabajando con muchísimas universidades. De hecho, a través del COVID ha sido alucinante porque he llegado a tener que prepararme más de 25 horas de conferencias semanales en varias universidades a la vez, que fue un reto enorme, de 25 horas de diapositivas online. Y fue también un momento donde más aprendí, ¿no? Porque aprendí también con gente de todo el mundo que yo les podía aportar muchísimo, y al final, bueno, de hecho creo que hay otra tabla, ¿no? Que dice que un concepto lo acabas asentando bien cuando realmente sabes enseñarlo y cuando lo enseñas y lo transmites. Entonces, yo ahí sí que coincido contigo, Jorge, y creo que al final conseguir ese balance es fundamental, y también para la gente que nos escucha, creo que lo que se pueden llevar es que al final necesitas esa gente que te haga empujar, que te haga ir hacia adelante, que sean tus mentores, pero también necesitas gente a la que tú puedas apoyar, que también te va a hacer crecer a nivel personal, ¿no? Y yo creo que siguiendo con este tema, podemos a lo mejor entrar un poco en lo que es Collective, que nos hables un poco esa visión y cómo entra en esta parte de la educación, ¿no? ¿Cómo ves tú este futuro de la educación o este nuevo proyecto, y por qué te decidiste embarcarte en él? Perfecto. Pues primero, hay una cosa que nosotros terminamos bajando como en un manifiesto el año pasado, en donde hablábamos de este concepto de la otra soledad, ¿no? Y se hizo, yo creo, mucho más evidente cuando llegó la pandemia. ¿Por qué? Porque hay un tipo de soledad que es pues la de no hay nadie a mi alrededor. Y esa definitivamente creo que debe ser
bastante complicada. Yo particularmente la disfruto en algunos momentos, ¿no? Estuve en los últimos 2 años de mi vida viviendo solo en Los Ángeles y disfrutaba muchísimo estos momentos de soledad porque, como les acabo de contar, pues soy una persona que casi siempre está interactuando con alguien más. Pero cuando hablamos de la otra soledad, es esta que se siente cuando estás rodeado de muchas personas, pero nadie te entiende o nadie piensa como tú. Y esa, por lo menos para mí, me parece que es de las más duras, porque vives en un contexto y eso puede ser desde soy la única persona homosexual en mi familia o la primera, ¿no? Y entonces sientes esta presión constante si es que todos piensan igual, todos están de acuerdo en algo y yo no, y tengo que callarme esto, hasta lo laboral, ¿no? Hasta la forma en la que te tienes que vestir, hasta los pensamientos que tienes en el día a día. Entonces nosotros, ahora sí que en la parte de filosofía o visión, Pato y yo estamos muy, muy compenetrados en esta idea de que queremos abrir, que ya hay muchas universidades para el resto, ¿no? Para el status quo. Que todas estas que hemos mencionado, pues son universidades que están ahí y que funcionan muy bien y que no las vamos a criticar por ser parte de lo que sostiene lo que hoy predomina en el mundo. Pero que sí queríamos abrir un espacio para personas que pensaran diferente, vieran la vida de forma diferente, que tuvieran career paths diferentes. Entre ellos, por ejemplo, tiene que ver mucho con los emprendedores, ¿no? Que experimentan muchísimo esta otra soledad, ¿no? Los emprendedores experimentamos esta otra soledad porque nos rodeamos de nuestros amigos que tienen sus fondos de ahorro, que tienen sus prestaciones de carro, que tienen sus 20 días de vacaciones, que tienen un montón de cosas que nosotros no tenemos y que de pronto se van de vacaciones otra vez, mis 4 amigos o mis 5 amigos de la secundaria y dicen, nos vamos a ir todos a Acapulco. Yo no puedo, ¿no? Yo no puedo irme o no puedo hacerlo, no recibí el aguinaldo, cosas de este estilo. Entonces, para no ahondar demasiado en eso, Collective nace de esta idea, primero, número uno, de que se necesita abrir un espacio más incluyente para gente que no se siente cómoda con lo que hay allá afuera. Número dos, ya yéndonos más técnicos, detectamos un fenómeno muy particular y ese fenómeno es que las empresas de tecnología, otra vez me regreso a 2015, hace 6 años, comenzaron a llegar a México y no encontraban talento. Yo estaba migrando de agencia a startup y tenía mucha gente cercana en Google, en Facebook, en Amazon, empresas de tecnología. Y constantemente me decían, Fajardo, es que no encontramos gente. Estamos teniendo que traernos gente de España o de Argentina o de Colombia porque no encontramos gente en México que tenga los conocimientos, pero sobre todo la cultura, que entienda la cultura de estas empresas y este mindset evolutivo y en otros lados del mundo estaban mucho más adaptados a eso. Entonces Pato y yo dijimos, bueno, ¿por qué no hacer este programa y creamos un semillero de talentos para las personas que quieran entrar a estas empresas? No vamos a satisfacer esa demanda. Y eso fue una chamba brutal que hizo Pato porque yo no estaba tan involucrado en ese momento, estaba liderando mi propio startup, pero fueron a hablar con todos los reclutadores, recursos humanos de estas empresas, con hiring managers para decir cuáles son las cosas en las que te estás chocando, ¿no? Cuáles son las cosas en las que no estás logrando conseguir. Y nos dimos cuenta que era mucho más la parte personal y de cultura y de mindset que las habilidades técnicas. Porque cuando llegas a esas empresas difícilmente haces, ¿no? Y me voy a partir aquí una línea. Hay todo el tema de coders y todo el tema de ingenieros de tecnología, pero nosotros estábamos más en el lado de managers, ¿no? Y de la gente que toma las decisiones en esas empresas. Entonces, necesitas tener un equilibrio emocional muy particular para lidiar con el tema de vacaciones ilimitadas. ¿Cómo que no son 20 días de vacaciones nada más? No, son ilimitadas y las puedes tomar cuando tú quieras. Entonces, ese grado de libertad, por ejemplo, es algo que sacaba mucho de onda a la gente. La relación con tu manager, la forma en la que das retroalimentación, cosas muy específicas que nos fueron diciendo. Y entonces creamos este currículum que básicamente pues cubre estas necesidades. Ahora, la otra parte fue quien lo imparte. Y cuando hablamos con los potenciales managers o con las potenciales personas que podrían ser estos individuos que tomaran la maestría, su respuesta común es: ¿por qué no has estudiado nada?
era la misma que yo decía, porque quien me va a enseñar probablemente o sabe menos que yo, ¿no? En ese aspecto. O porque me he dado cuenta que no tiene experiencia en el campo profesional, que a lo mejor tiene un doctorado y que han escrito 4 libros y que qué bueno que lo hayan hecho. Pero a mí lo que necesito no es teoría, sino conocimiento práctico que pueda aplicar. Entonces, lo que hicimos fue ir con las personas de Google y Facebook y les dijimos, bueno, oye, ¿te interesaría ser tú quien capacita a las personas que potencialmente entran? Y ahí digamos que nació la maestría, ¿no? La maestría nació jalando al talento que estaba trabajando las empresas de tecnología a darle clases a las personas que querían entrar a las empresas de tecnología y a transicionar, ¿no? Muchas veces decían, yo estoy en Ford, estoy en Coca-Cola, estoy en Walmart, pero pues alguien de Walmart no va a funcionar en Amazon porque son culturas y mindsets completamente diferentes. O alguien de Ford va a funcionar en Tesla. Y esa transición es la que nosotros decidimos empezar a hacer. Fast forward, pues se abrió muchísimo. Llegaron emprendedores de tecnología, el mundo de startup en México creció. Entonces muchas personas que querían levantar dinero para sus empresas se acercaron a Collective a tomar la maestría. Encontramos también un área de oportunidad muy grande donde cuando tú eres emprendedor otra vez y vives esta otra soledad, te das cuenta que el límite de tu empresa eres tú mismo. O sea, tu empresa no crece porque tú no creces. Necesitas aprender más cosas, pero es un problema de huevo y la gallina. ¿Cómo aprendo? Pero al mismo tiempo le invierto a mi empresa. Y empezamos a crear que el programa fuera un poco más flexible también para emprendedores. Y bueno, para no darte mucho rollo, te diría ya concretamente que Collective nació como este grito al mundo, decir, la tercera parte importante, que es la misión que tenemos. Latinoamérica tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Somos una de las regiones más retrasadas en el mundo en términos económicos y el mundo va moviéndose hacia la tecnología. Entonces dijimos, si queremos darle la vuelta a la cara de Latinoamérica, a México, a Argentina, a Chile, a Colombia, Venezuela, Paraguay, todos estos países que están sufriendo lo mismo que nosotros, es por la vía del emprendimiento tecnológico, es por la vía de la tecnología y necesitamos hacer que los tomadores de decisión, que los gerentes de marketing, que los gerentes de ventas, que los gerentes financieros comiencen a entender mucho mejor cómo funciona el mundo de los negocios tecnológicos. Entonces, esa es holísticamente lo que hace Collective. Buenísimo, me encanta todo esto que dices, Jorge, me fascina y creo que estamos muy en sintonía, justo porque también, a ver, yo estoy metida en el área de educación, también he tenido algunas cosas ahí de emprendimiento, soy coach ejecutiva, todo el tiempo estoy capacitando empresas de México, internacionales, etcétera, con toda la parte de soft skills que las empresas necesitan, de repente, ¿no? De toda la parte de retroalimentación y de cómo llegar a objetivos, etcétera. Y definitivamente la educación se está transformando y se tiene que transformar, ¿no? Tú, al ser Exatec, viviste algún tipo de educación, pero justo el año pasado el TEC de Monterrey presentó un nuevo plan de estudios totalmente diferente, que está muy alineado a esto que tú estás diciendo, donde se aprende bajo retos, ¿no? Yo, al ser ahora directora de división del TEC de Monterrey, yo no contrato a nadie que no tenga experiencia o que esté trabajando en eso. No, yo no contrato a alguien que solamente sepa del libro, jamás, porque si no los chavos no van a conectar, y te estoy hablando a nivel de licenciatura, con todas estas partes, ¿no? Y todos nuestros retos van justamente a la parte de practicarlo afuera. Todos nuestros retos van con socios formadores, con gobierno, con instituciones, ahora van a tener un reto con Lego, después van a tener un reto con la Casa del Rebozo, hemos estado en museos, etcétera. Entonces, realmente para allá va la educación y en eso estamos en la educación, ¿no? Te estoy hablando de un nivel de licenciatura donde definitivamente México necesita transformarse en esto. Si la educación sigue igual, México no va a avanzar y la educación es fundamental para tener un mindset diferente. Los gobiernos de repente quieren pueblos no educados para decirles lo que ellos quieren, ¿no? Y realmente potencializar, invertir en toda esta parte de la educación, en donde México se vuelva un país no maquilador, sino innovador, referente, con ideas, con perspectiva diferente, pues va desde este punto de vista, ¿no? Donde justamente juntemos a las organizaciones, juntemos las necesidades, juntemos toda esta parte de innovación y juntemos punto de la educación que definitivamente va a hacer el cambio en lo que pudiera ser un país totalmente diferente, ¿no? Ahora, en todo esto que nos has hablado, ¿no? Y que ustedes han logrado hacer este programa tan interesante, tan llamativo, donde han visto cuáles son las necesidades de empresa, tecnología y con todas tus vivencias que seguramente le impregnas toda esta experiencia increíble, ¿no? Porque, bueno, estás al frente de esta maestría.
¿qué ves tú en el futuro de la educación? Porque si bien el COVID nos ha hecho que esto haya avanzado en un año, lo que a lo mejor hubiera podido avanzar en 5 años, ¿no? O lo que pudiéramos estar viviendo en algunos años, y que la educación se ha vuelto digital y que pues ni modo, tuve que avanzar a digital y entonces tuvimos que transformar inmediatamente muchas cosas. ¿Qué podría venir en un futuro sobre la educación? ¿Tú qué ves? Tú que estás tan metido en esta conexión de tecnología, empresa y educación. Mira, Carla, yo creo que a lo que dijiste al inicio es súper importante para el futuro de la educación. Me parece que es la clave, la colaboración, ¿no? La educación históricamente ha sido un negocio. Por lo menos los últimos 100 años se ha convertido en un negocio muy lucrativo para muchas personas. Y eso está muy bien. Pero el modelo de negocio de la educación tiene que cambiar para todos, no solo en Collective, sino para todos. Porque antes, como se planteó durante la revolución industrial, es que tú tenías que estudiar 20 años de tu vida, ¿no? Básicamente. Y después no estudiar más, porque ya habías aprendido un oficio, porque ya te ibas a ser experto en algo y ibas a ir durante toda tu vida de tus 21 años a tus 60 años que te fueras a retirar, ibas a hacerte maestro en ese oficio y ibas a retirarte en el pico de tu carrera cuando ya sabías todo y ibas a dejar el espacio a alguien más joven. Eso ya no existe, ¿no? Esto quiere decir que los, no sé, 50, $70,000 que pensabas gastarte en educación en toda tu vida, en vez de gastártelos en 20 años, te los vas a tener que gastar en 60. Es lo que nosotros en Collective hablamos como lifelong learning, y es algo que tienes que tener el chip completamente ya metido en tu cabeza. Nunca tienes que parar de aprender. Siempre tienes que hacerlo. Ahora, hay muchas formas de aprender, evidentemente. Se aprende trabajando, se aprende en la experiencia, se aprende el error, pero cuando yo hablo de aprender es un aprendizaje formal. Es el momento en el que es como si yo dijera, no, pues yo hago ejercicio, camino a la tienda y regreso. No, brother, eso no es ejercicio, eso es existir, ¿no? Aprender es un proceso formal. Ese proceso donde tú pones tu mente en un estado donde tienes la posibilidad de que voy a escuchar algo con concentración, voy a analizar eso que estoy escuchando, lo voy a cuestionar, lo voy a debatir, lo voy a comentar y voy a hacer mis propias conclusiones. No lo voy a repetir como un loro. Eso es un proceso de aprendizaje y eso es algo que las personas hacia el futuro van a tener que hacer formalmente todo el tiempo. La visión que yo tengo de la educación y que le imprimo a Collective todo el tiempo es como la que acabo de decir del gimnasio, ¿no? Nosotros decimos, si le dedicas 40 minutos de tu día a entrenar o a hacer ejercicio por salud, eventualmente tendrás que dedicarle 40 minutos de tu día sí o sí a aprender. O si lo haces semanal o 2 noches por semana, como lo definimos nosotros en Collective. Y es algo que durante la maestría tratamos de hacer constantemente, de decirles, una vez que acaben, esto no acaba aquí, ¿no? Terminan la maestría y no se han graduado. De hecho, empezaron. Y Pato lo dice mucho en el speech de graduación que me encanta, que le llama commencement, ¿no? Como le llaman los gringos. No es graduation, es commencement. Y habla de comienzo, porque aquí comienza otro loop de aprendizaje donde la educación te tiene que seguir acompañando. A lo mejor te das un descanso, a lo mejor descansas 6 meses, a lo mejor descansas 8, pero tienes que empezar a buscar qué es lo siguiente que vas a aprender. Y eso es la otra parte del modelo de negocio educativo, la accesibilidad. Yo me tardé 10 años en hacer una maestría, uno porque no sabía cuál era la que necesitaba, porque no les conté esa tercera zona, que es la de, ok, sabes lo que no sabes, pero viene la tercera zona de no sabes lo que no sabes, ¿no? Y esa es la más cabrona. Entonces, cuando me tardé 10 años en hacer una maestría, porque eran carísimas y tenía que ahorrar. Entonces, tu siguiente paso educativo si tu siguiente paso educativo te implica un golpe de dinero muy grande, nunca lo vamos a lograr. Para que este lifelong learning funcione, también los centros educativos tienen que entender que tienen que modificar su modelo educativo, su modelo de negocio, en vez de quererle sacar 4 años a un papá, ¿no? 2 millones de pesos, tratar de hacer que esos education funds vayan por mucho más tiempo y que las personas, una vez que ya se independizan, sus papás también sepan que tienen que estar invirtiendo en su propia educación constantemente. Y si te hablo del futuro, cuando a veces decíamos 50 años, pero yo creo que lo veo en 10 ahora con la pandemia, creo que toda la parte de educación a distancia y el edutainment van a ser muy importantes. De hecho, mi foco a 5 años está en crear
estos espacios educativos muy similares a lo que pudiéramos ver en un mundo de ficción como Ready Player One, ¿no? Donde pues ser un lugar donde vamos a estar aprendiendo desde casa, porque estar allá afuera cada vez va a ser más complicado. Pero en este mundo virtual vamos a aprender. La interacción en este mundo virtual, el entretenimiento tiene que ser parte de la educación y lo estamos viendo ya con cosas muy exitosas como Masterclass, ¿no? Donde Masterclass está entendiendo muy bien que lifelong learning es algo importante y que la gente quiere pagar una mensualidad de ciertos 10, 15 dólares para aprender como Netflix, ¿no? Como ver una película y que me esté enseñando Shonda Rhimes y que me esté enseñando, ¿cómo se llama este cuate que cocina? Gordon Ramsay a cocinar y que me esté enseñando que esas personas sean mis mentores. Me gusta. Creo que si exponenciamos eso hacia el futuro, es muy probable que la educación se convierta, se empiece a ver dentro de Fortnite, en modelos como Fortnite, se empieza a ver dentro de modelos como Twitch y los live streams, se empieza a ver que en esas plataformas creo que está la siguiente frontera de la educación, donde le damos más accesibilidad a más personas para que puedan ser mejores y por mucho más tiempo en vez de tratar de hacer modelos educativos de vida corta. Uh-huh. Muy interesante todo eso que comentas, Jorge. Yo coincido contigo en esa parte de aprendizaje continuo, vamos a decir, porque yo lo he vivido mucho en primera persona. Y sigo formándome, o sea, yo considero que todo ha cambiado, considero que cada año tengo que aprender cosas nuevas y que la industria está evolucionando y por lo tanto mi persona tiene que evolucionar con ella, ¿no? Y siguiendo con ese tema, y ya para cerrar un poco el episodio de hoy, quería a lo mejor que nos comentases alguna rutina o algún consejo que le pudieses dar a nuestros oyentes para esa educación continua, ¿no? Porque todos sabemos que hay que leer libros, todos sabemos que hay que hacerse cursos, que hay que asistir a eventos, pero la realidad es que luego las tareas del día a día no nos permiten o no somos capaces de organizarnos y gestionarnos, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, con tu experiencia también en Collective, ¿qué consejos les podrías dar a la gente para mantener una buena educación continua, ¿no? Y también si quieres darles alguna recomendación de algún libro, algún curso, alguna película que te haya marcado, también lo podemos apuntar ahí. Ok, de recomendación, fíjate que me gustó muchísimo lo que dijiste tú, Antonio, nunca lo había visto en ese framework de los 33%, me lo quedo de tarea para investigarlo porque me parece muy interesante, pero para mí es tener momentos de aprendizaje formal, o sea, no creer que vas a aprender porque sí, sino tú tener la disciplina de decir, me voy a dedicar este tiempo a aprender. Por eso Collective nos gusta mucho porque es un compromiso formal, algo que yo no concuerdo mucho de la educación asíncrona, ¿no? Es que los seres humanos carecemos de esa disciplina. Yo no puedo con la educación asíncrona. Yo, de hecho, contraté el masterclass, me vi 2 y no lo volví a ver más y perdí todo mi dinero y no lo volví a ver más porque no tengo la disciplina de decir, voy a ver una película de Netflix o voy a ver un masterclass. No, pues mejor, ya estoy muy cansado, llevo mucho tiempo en el Zoom, no lo voy a hacer. El juntarte con un grupo, el tener un mentor con el que vas a ver que está esperando que tú llegues, ¿sabes? Eso es algo hermoso de la educación. Es básico, es Sócrates, ¿me explico? Nos vamos a juntar 6 personas a debatir algo y va a haber interacción humana. Por eso nosotros en Collective no hacemos asíncrono. Siempre decimos esto, siempre va a ser en vivo, siempre va a ser humano porque es muy importante. Y te genera este accountability, esta responsabilidad de decir, son las 7 de la noche en martes, tengo clase, tengo que hacerlo. Entonces, pónganse el compromiso. Número 2, den clases, compartan. Lo mismo que tú dijiste, o sea, acérquense a la gente que sabe, rodéense de gente que está en su misma situación, que eso es algo que hacemos mucho en Collective. O sea, te ponemos un mentor que sabe, te rodeamos de gente que está en tu misma situación. Y la tercera, que también lo hacemos nosotros, es te abrimos el espacio para que tú lo compartas. Y esa es parte de nuestra filosofía. Todo el mundo puede enseñar, todo el mundo puede aprender. Así que si estás sentado hoy en una clase de finanzas porque no sabes finanzas, pero eres un experto en marketing, mañana puedes estar dando una clase de marketing en Collective y tenemos esa humildad de decir, no, los profesores no tienen que ser estos dioses, ni los alumnos tienen que ser estas personas que no saben. Tenemos que horizontalizar la educación
para que todo mundo podamos tener esta colectividad. Y a eso me refería con la colaboración, ¿no? El futuro de la educación está en la colaboración, porque más allá de nosotros estar peleando con un TEC de Monterrey o con una Ibero, nos sentamos todos los días con Juan Freire casi, o sea, y hablamos con las personas del TEC de Monterrey y somos somos colaboradores y decimos, ¿cómo le hacemos para hacer esto juntos? No tiene sentido competir en la educación porque hay mucha gente allá afuera que necesita ser educada, muchísima gente allá afuera que necesita aprender. Entonces, todo el mundo básicamente. Pues me parecería que para mí esos son estos 3 consejos de tu 33%. Yo lo reviro a que eso es una cosa muy importante para el aprendizaje. Enseñarle a alguien más, juntarte con alguien que sabe y compartir lo que sabes con gente que está en tu mismo nivel y hacerlo de una manera formal, no simplemente vivirlo como una existencia. Genial, Jorge, yo me lo apunto. Recalco también una palabra que me ha gustado mucho que has dicho, que es la parte de accountability, que yo de hecho es uno de mis goals para este 2021, trabajar esa parte. Y vamos, yo creo que es fundamental, es decir, igual que hay veces que te puede costar ir al gimnasio, el apuntarte a clases, que te esté esperando ahí un monitor te ayuda, el hecho igual de querer, por ejemplo, leerte un libro. Nosotros en mi propio estudio, en mi agencia, lo que hacemos es que tenemos como un club de lectura y cada X tiempo nos juntamos a hacer como una review de ese libro, porque si no al final no te lo lees. Entonces, invito también a esa gente que nos está escuchando a obligarse a meterte en estos grupos que te fuercen a ti a tener esa accountability. Y ya para cerrar, Jorge, nos gustaría también que nos dejases pues un poco tus redes sociales o dónde pueden conocer más información sobre ti o contactarte. Y si quieres recomendar algún libro que te haya marcado en esa etapa de emprendimiento que has tenido, genial para dárselo a nuestra audiencia también. Bueno, mis redes, soy Jorge Fajardo en todos lados. Llegué al internet cuando todavía uno podía apartarse su propio nombre como handle, entonces no tengo ese problema. Y libros, híjole, hay millones. ¿Saben qué les recomendaría a quien nos esté escuchando? Justamente que mencionaste el libro de lectura. Tenemos el club de lectura, tenemos un club de lectura en Collective completamente gratuito. Y ahí básicamente tengo un poco de incidencia por mi posición en decir cuál es el libro que sigue. El libro que sigue, el último año leímos puros libros que a mí me han cambiado la vida, como Creativity Inc., como Think Fast and Slow, como Outliers de Malcolm Gladwell. Siempre estamos buscando como libros muy particulares. Aprovechando que me das el espacio, también tengo un episodio de podcast del podcast de Collective sobre libros que cambian vidas con Oso Traba, donde hablamos profundamente de esos libros. Porque sí, es muy difícil elegir uno y es muy difícil también elegir una película o una canción en una vida de una persona como yo. Pero les agradezco mucho el espacio y llevarme un poquito también esa reflexión ahora que los veo a ustedes dos de lo que hablábamos de ese accountability, porque justamente muchas personas cuando quieren hacer algo no se dan cuenta que lo que más necesitan, y eso también es algo que metemos en parte de la filosofía colectiva, es un accountability partner. Cuando llegan a la maestría, nosotros les asignamos un accountability partner donde juntos se dicen, yo quiero hacer esto, y la otra persona te va a estar holding you accountable, ¿sabes? O sea, te va a estar, no puedo traducir esa palabra, es muy difícil, por eso la digo en inglés, pero es como te va a estar presionando para que lo hagas. Y eso me encanta de ustedes dos con el podcast, ¿no? Me imagino que no conozco su contexto, pero los veo como este accountability partner, decir, oye, nos tenemos que juntar, tenemos que hacer esto, porque si lo hubiera hecho Antonio por su parte o lo hubiera hecho Carlos, a lo mejor ya estarían en el episodio 2 y ahí se hubiera muerto. Sí, justo, así nos pasa. Sí, sí. Y también tenemos un equipo por detrás que también está ahí está apoyando, pero es justo eso. Es fundamental, Jorge. Sí. Y de hecho, yo he llegado al punto, y de hecho tengo clientes que también, que contratamos y pagamos para tener esa accountability. O sea, contratamos a gente para que nos meta esa presión, y la teoría ya nos la sabemos. O sea, yo sé exactamente lo que tengo que hacer en mi negocio y hacia dónde tengo que moverme, pero la realidad es que no lo hago. Porque me falta todo ese tiempo, encontrar el momento, ponerte, olvidarte del día a día, y al final no lo haces. Y es como lo que decimos aquí en España, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo. O sea, que justo eso nos pasa. Digo, yo en mi perfil de coach ejecutiva eso es lo que hago, ¿no? O sea, normalmente estoy con 1 a 1 o con 1 a empresas, y el 1 a 1 es llevar a que la persona logre el objetivo, y es el accountability, ¿no? Que es... Hay un dicho que me encanta, japonés, que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y entonces en esta parte, o sea, de un coaching justo es ir llevando a la persona hasta que lleve en un plazo de ciertas semanas esas metas que a veces no
no las hacemos porque las procrastinamos, ¿no? O porque tenemos una lista de prioridades no bien hecha, etcétera. Y entonces tener un partner siempre te va a jalar a eso, ¿no? Entonces, y esto que dices, esta mentoría de alguien que te vaya llevando y que tú digas, bueno, no, ya voy a tirar la toalla. Y, no, espérate, ¿no? Puedes hacerlo por aquí, etcétera. Es buenísimo. A mí me ha encantado este podcast. Me encanta tu presencia, Jorge. Eres súper activo, estás súper lleno de energía, contagias energía, ¿no? O sea, estamos a la distancia, pero yo estoy contagiada de tu energía. Entonces me encanta eso. Me encanta de todo esto que hablaste. Creo que, y definitivamente, desde la educación podemos transformar y no solamente transformar. Yo definitivamente tengo la fortuna de poder dar una clase. Entonces, a mí me encanta aprender y creo que además de ser guías de personas, podemos aprender muchísimo de las personas, ¿no? Podemos aprender de los alumnos, ver su talento, su talento y guiarlos para que puedan transformar los diferentes momentos y los diferentes lugares en los que estamos. Entonces, esta plática que hemos tenido me ha encantado. Felicidades por el proyecto, está increíble el proyecto. Creo que puede definitivamente el proyecto llevar a romper paradigmas y que seguramente lo está haciendo y no solamente romper paradigmas, sino crear vínculos totalmente diferentes que nuestro país necesita. Entonces te felicito enormemente por tu energía, por el proyecto y estaremos siguiéndote a ver qué más sigue en la vida de Jorge Fajardo. Muchas gracias. Igualmente, yo me hago desde hoy ya fan del podcast y los espero a los dos en Collective, tanto como aprendedores, que así le llamamos, como mentores, cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu tiempo y nada más. Dejaremos ahí también todos los enlaces para que la gente pueda cotillear un poco más todo lo que hemos hablado. Así que nada, cualquier cosa también a los que nos estáis escuchando, ya sabéis que por Instagram podéis mandarnos un mensaje privado diciendo a qué invitados o qué temas queréis que abordemos y nosotros encantados de crear ese contenido para vosotros. Así que nada más, gracias por tu tiempo, Jorge. Hasta gracias luego. A ustedes. Chao a todos. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.